Bienvenidos a otro episodio de En la Mesa con Julio González, el podcast donde hablamos acerca de liderazgo, gerencia, equipos de alto desempeño, y todo esto lo hacemos porque queremos ayudar a las personas a ganar en los negocios, en las empresas, pero también en la vida. Mi invitado de hoy se llama Ángel Bascuñana y es un nuevo amigo que la vida me ha dado y que al mismo tiempo estamos alineados en muchos asuntos de consultoría. Ángel es fundador de la firma de consultoría Esencial en Madrid, España, y también es nuestro consultor asociado de Alma Collective para la península ibérica. Ángel, bienvenido al podcast. Julio, muchísimas gracias. La verdad que es un auténtico placer estar aquí contigo, charlando, y yo creo que va a ser una conversación fantástica. Sí, como decía antes, tenemos pasiones en común en el asunto de ayudar a las personas y a las empresas a ir más lejos, más rápido, y de eso es un poco lo que vamos a hablar hoy. Pero antes, cuéntanos un poquito acerca de Esencial. ¿Qué es Esencial y cómo nació y por qué crees que esto es importante? Pues mira, qué buena pregunta. Yo hace 5 años viví un momento de transformación personal relevante y en ese momento dije, quiero hacer algo distinto. Me tomé un tiempo y bueno, sabía que quería emprender, no sabía en qué, y un día comiendo con un amigo, líder de un equipo, me dijo, oye, ¿por qué no me echas una mano como a trabajar la estrategia del equipo, a cohesionarnos, a que al final estemos más alineados como equipo hacia unas metas comunes? Y dije, bueno, pues yo estaba pensando en otro tipo de emprendimiento, pero desde luego te puedo echar una mano sin problema. Y estuvimos en un offsite 3 días, fue el primer offsite que hice como asesor independiente y fue un cambio de conciencia completamente. O sea, en ese momento me di cuenta de lo que dicen que el propósito lo puedes estar buscando, pero al final te lo acabas encontrando. Pues sucedió esto, que de pronto dije, estoy donde tengo que estar. Y al final un poco la visión de Esencial es llevar más humanidad al trabajo y más trabajo a la humanidad. O sea, que al final, llevando esa parte humana de relaciones, de cohesión, de alineamiento, consigamos que las empresas sean más productivas, funcionen mejor. Y al final está súper alineado con lo que decías de que ganemos más en las empresas y en los negocios y en la vida, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y yo sé que, no lo dije al principio, pero sé que eres abogado, eres economista, pero también, porque ya tenemos rato conociéndonos, sé que tus títulos más importantes son de esposo y padre recién. Cuéntame un poco de eso. Sí, efectivamente. Vamos a lo importante, no sé. Pues estoy felizmente casado y tengo una niña de 9 meses que estamos intentando dormir por las noches. Es que quizás es el reto y la meta y el tema principal que tenemos, ¿no? Como familia, pero bueno, estamos felices. Y efectivamente, yo soy abogado economista y empecé, de hecho, mi carrera en KPMG, que al final un poco relacionado con el mundo de consultoría. Lo que hacía, que no sé si te sonará, que a veces suena, otras veces no, hacía precios de transferencia, transfer pricing, value chain management, que un poco en lo que consistía, y te voy a dar un pelín de KPMG porque al final es donde yo me crié Una profesionalmente, ¿no? organización top. Sí. Y allí lo que hacíamos básicamente es analizar grupos multinacionales para entender dónde se estaba generando el valor. En qué áreas, en qué empresas dentro del grupo, y de esta forma, una vez que entendíamos dónde se estaba generando el valor, que es una parte al final de conocer mucho los negocios, podíamos determinar y ayudarlos dónde debían quedarse los beneficios dentro del grupo multinacional. Al final esto está relacionado con temas de fiscalidad, pero tiene un componente de negocio enorme, ¿no? Y me permitía además tener visión de múltiples sectores, múltiples empresas, grupos multinacionales y qué estaban haciendo para poder aportar más valor a sus empresas, y al final pues entender esos modelos de negocio, formas de trabajar en compañías. Y bueno, y ahí estuve trabajando después en Uber Eats, como responsable de operaciones en varias ciudades de la península ibérica y de Canarias, unas islitas que tenemos por ahí en el sur, donde hace muy buen tiempo, por cierto, siempre. Y luego estuve trabajando en transformación organizacional, ya más dirigido hacia lo que hago ahora en Leroy Merlin. Excelente, ¿no? Increíble experiencia y trayectoria, y creo que te preparas súper bien para lo que estás haciendo ahora con Esencial, ¿no? Porque tenías obviamente la preparación académica, pero la mayor experiencia probablemente fue la escuela de KPMG
y luego obviamente Uber, esa organización es una increíble escuela también. Y sin embargo, puedes sacar todas esas experiencias ahora y convertirlo en algo más a la medida como estás haciendo ahora con Esencial. Y yo tengo el privilegio de ser tu socio para el trabajo en España de Alma Collective. Y rápidamente Alma Collective es esta nueva consultora que estamos tratando de llevar adelante los contenidos de Patrick Lencioni, de Table Group. Hoy vamos a hablar un poquito de esa metodología y eso fue en cierta forma la encrucijada que me trajo este nuevo amigo y ahora colega, compañero de trabajo en estos temas. Pues que tú, cuando dijiste de propósito, me llamó mucho la atención que te pasó un poco como a mí, que te tropezaste con la consultoría. Así lo vengo diciendo yo. Me tropecé con la consultoría. Yo estaba dirigiendo una unidad de negocio, estaba reportando una junta directiva, estaba con un montón de cosas y me dieron un libro que se llamaba, bueno, primero me contrataron un coach de liderazgo y eso fue un poco como que en los 80 te dijeran que fueras al psicólogo, ¿no? Era como, Claro, estás un sí, poco las cosas han loco. cambiado, pero entiendo que en ese momento pudo ser hasta un poco como choque, ¿no? Bueno, Exacto. sí. Exacto, entonces la empresa me ha contratado un coach y era requisito, era obligatorio, ¿verdad? No podía decir que sí o que no. Y, y me dieron un libro, ¿no? Entonces el coach era para mi liderazgo personal y el libro era las 5 disfunciones de un equipo. Interesantemente, yo conocía de Lencioni porque en mi antiguo trabajo en Estados Unidos, mi jefe era amigo de Lencioni y utilizaba mucha de su metodología, pero no había profundizado y definitivamente no lo estaba aplicando en mi equipo. Entonces, la experiencia, tanto con el coach de liderazgo como con el libro y aplicar estos conceptos a mi equipo fue tan impactante, tan transformadora, que la misma junta directiva que me contrató este coach porque estaban preocupados por mí, un año después me dijeron, mira, ven a mi otra empresa, ven a mi otra empresa. Era un grupo de empresarios muy fuerte en Costa Rica y me dijeron, necesitamos llevar esto a las empresas que tenemos en otros lados porque está muy bueno. Y así fue que empecé a ser asesor, ¿no? Qué bueno. De compartir lo que había aprendido, lo que me había funcionado. Y creo que es muy interesante porque, como dijiste tú, el propósito no tienes que inventarlo, ¿verdad? Solo lo descubres y luego se encuentran mutuamente. El otro día, esto no tiene nada que ver con trabajo, pero el otro día estuve con unos amigos en Florida, cerca de West Palm, y la hija de mi amigo hace competencias de caballos que saltan, ¿no? Ujú. Y ella, hablamos un rato de los caballos y todo esto, ¿no? Y dice que cuando van a buscar un nuevo caballo, ella decía, yo escojo el caballo, pero el caballo te tienes que escoger a ti también. Porque si no hay eso, no sé, yo creo que igual me vino a la mente eso cuando hablaste del propósito, ¿no? Era como que en cierta forma, tantas cosas que tenemos que hacer en el trabajo, ¿verdad? Y pasamos tanto tiempo en el trabajo y lamentablemente mucha gente no está, yo le digo a veces, no está andando en los 8 cilindros, no están emocionados, no tienen pasión por su trabajo porque todavía tal vez no han encontrado ese propósito. Eso ya es un tema súper profundo, tal vez para otro episodio de podcast, pero me encantó como lo mencionaste. Súper, sí. Bueno, completamente alineado contigo, sí. Mira, vamos a hablar un poco acerca de esta idea de inteligencia organizativa. En Table Group, acá en Estados Unidos y en América, venimos hablando de esto. Bueno, Lencioni comenzó su organización cerca de 27 años atrás. Su primer libro creo que ya tiene más de 25 años. Y el modelo de las 5 disfunciones de un equipo se convirtió en Estados Unidos en parte del ABC de todo ejecutivo. Cualquier CEO, gerente general de empresas medianas, grandes, pequeñas en Estados Unidos conoce el modelo de las 5 disfunciones de un equipo, el modelo de las 4 disciplinas de organizaciones saludables y efectivas. En Latinoamérica es poco conocido, no tiene el mismo impacto, y en España parecido. Sin embargo, tú estás hablando de inteligencia organizativa que está muy alineado con esto. Cuéntanos un poquito cómo se alinean estas cosas. Justo. Pues yo tengo que decir que, claro, he vivido una gran influencia por parte de Lencioni y sus libros, porque yo de hace años ya los leía, ¿no? Y los aplicaba primero en lo que podía, iba entendiendo con mis equipos cuando trabajaba por cuenta ajena y después asesorando a empresas. Y es verdad que el concepto de inteligencia organizativa como algo complementario a lo que es la inteligencia de negocio, que es lo que todo el mundo conoce, que son las bases de un negocio, ¿no? Sabemos que un negocio no puede
prosperar si no tiene buen marketing, si no conoce bien quiénes son sus clientes, si no hay un know-how suficiente sobre el producto, si no innovamos. Todas las operaciones, ¿no? El conocimiento sobre la información financiera, todo el control de caja, son áreas críticas. Y de hecho las startups normalmente que mueren o que no llegan al año o a los 2 años de vida suele ser porque ni siquiera tienen el conocimiento suficiente sobre quiénes son los clientes, cómo los pueden servir bien, ¿no? Pero cuando ya tienes una organización que está funcionando, que ya sirve a unos clientes, que ya está operando, se nos olvida que hay un segundo tipo de inteligencia, no solamente esta inteligencia de negocio, estas áreas funcionales, que es como tú decías, ¿no? Esa inteligencia organizativa. Y es cómo conectamos las diferentes áreas para que en lugar de trabajar cada una en silos con objetivos que es, no, yo miro los objetivos de mi departamento y mi presupuesto porque es a mí por lo que me van a evaluar y ya está, en lugar de tener claridad sobre quiénes somos, dónde vamos, cómo vamos a llegar, qué es importante para nosotros, pues lo que hay es confusión, ¿no? Tenemos cosas muy bonitas escritas en las paredes y en láminas por ahí dispersas, pero no hay verdadera claridad. Y notas que hay claridad cuando los mismos mensajes se van repitiendo por parte del equipo directivo, pero cuando hablas con gente que no necesariamente está en la cúspide de la empresa y les preguntas, oye, ¿quiénes son nuestros clientes? ¿Nosotros qué hacemos? Preguntas muy básicas y te das cuenta que la gente no lo tiene claro. Y entonces esa inteligencia organizativa es lo que permite conectar a los departamentos, que trabajemos de manera cohesionada, colaborar, que tengamos el grado de confianza suficiente como para poder debatir y cuando creemos que algo no es correcto, pues decir, oye, creo que no es correcto, creo que te estás equivocando, con toda la seguridad psicológica que se necesita para eso. Y a partir de ahí lo que puedes empezar es a tener una empresa que toma mejores decisiones, toma decisiones más ágiles, porque la agilidad no es cuestión de yo conmigo y mi conocimiento, sino, oye, tengo que hablar. Al final, cuando estamos hablando de empresas, estamos hablando de problemas complejos que muchas veces no tienen un ABC para resolverlo. Claro, y en esos casos lo que necesitamos es hablar con otras personas de otros departamentos o con nuestro equipo, si estamos hablando del equipo de liderazgo, poder llevar un tema encima de la mesa, debatirlo y que ahí salgan buenas decisiones. Y yo creo que esta parte se da... yo creo que se da por hecho que es algo que simplemente cuando tienes la inteligencia de negocio, las áreas bien cubiertas, esto ya se va a dar y se nos olvida. Entonces hay gente que es consciente de que eso está ahí, pero no se trabaja lo suficiente y yo creo que también ocurre en el mundo de la empresa que ni siquiera llegan a ser conscientes de que esa inteligencia organizativa, si no la trabajas y conforme va creciendo tu empresa, se vuelve más complejo todo. De hecho hay probablemente lo conoces, la ley de Metcalfe dice que cuando en una red de telecomunicaciones añades un usuario más, lo que ocurre es que las conexiones entre los usuarios crecen exponencialmente. Es decir, cuando tienes 3 personas, pues tienes un número de conexiones, pero cuando tienes 10 personas en esa organización, el número de conexiones no aumenta linealmente, sino geométricamente. Esto lo que hace es que haya más complejidad. Entonces, cuanto más grande es nuestra organización, más cohesión, más alineamiento, más claridad y más coherencia luego en los procesos relativos a las personas necesitamos tener para mantenerla como en línea, ¿no? Yo creo que este Sí, me encanta cómo lo has puesto. Nosotros hablamos de organizational health acá en los Estados Unidos, donde yo vivo, en Atlanta, y tenemos 40 consultores en Estados Unidos que somos parte de Table Group y somos 10 y ahora en el mundo hispanoparlante estamos creciendo con este equipo de Alma, pero la nomenclatura o la terminología que usamos es salud organizacional y siempre es un poquito messy, un poquito no es tan clean, ¿verdad? El cómo presentar este término de salud organizacional. Me encanta cómo lo has puesto como inteligencia organizativa, porque en cierta forma es como una de las maneras como yo le hablo es estar en forma. La empresa tiene que estar en forma. No solo tiene que ser inteligente, pero también tiene que estar en forma. Y piensa en una persona que no está en forma, ¿okay? Una persona que está a punto de enfermarse porque no le ha puesto atención a su salud física, porque no le ha puesto atención a su salud mental, porque no le ha puesto atención al síndrome de burnout, todo lo que está tomando. Eventualmente, esta persona puede ser muy inteligente, puede ser un genio, pero eventualmente va a estar en una cama y va a estar en un hospital porque no le puso atención
a su salud. Y eso es lo que nosotros hablamos, de que para que la empresa esté en forma necesitamos trabajar en la cohesión de los equipos y en la claridad de las estrategias. Esos son los dos grandes pilares que realmente están puestos en 4 disciplinas del libro de Advantage, que es la metodología principal, y vamos a hablar un poquito de eso hoy. Pero el producto o el resultado de generar mayor cohesión, que al final es cómo trabajamos juntos. Y hemos escuchado 1000 veces aquí en América, en el mundo corporativo, todo el mundo tiene súper trillada la frase de Drucker que decía la cultura se come la estrategia en el desayuno. Estoy seguro que lo mencionan también ustedes en España. Y todo el mundo conoce esa frase, es hasta cliché a estas alturas, pero al mismo tiempo los gerentes generales se están enfocando en la inteligencia del negocio para resolver los problemas de la inteligencia organizativa, ¿no? Y es grave esto porque es como Lencioni en su libro menciona una historia de un episodio de un show de televisión de hace muchos años acá en Estados Unidos, donde la protagonista de este show se llamaba Lucy y era un personaje muy chistoso, muy ocurrente, y llega el esposo de Lucy a la casa y la encuentra en el piso buscando algo que se le ha perdido, y el esposo le dice: ¿qué estás haciendo en el piso? Y dice: estoy buscando mis aretes que se me han perdido. Y el esposo le dice: ¿y dónde se te han perdido? Y ella dice: se perdieron en la habitación. ¿Y por qué los estás buscando en la sala? Le dice: porque aquí la luz está mejor, dice, ¿no? Y Lencioni utiliza esa anécdota o esa historia para decir lo mismo hacen los gerentes generales, ¿verdad? Cuando tienen un problema, ¿verdad? La parte de equipo, la parte de claridad, de prioridades, de expectativas, es un poquito touchy-feely, entonces se regresan al P&L, se regresan a reducción de gastos, se regresan a hagamos una mejor estrategia de marketing, ¿ok? Y obviamente, como bien has dicho, es muy importante. Nosotros no somos abogados por organizaciones no inteligentes, no somos abogados por la estupidez en ningún momento, pero estamos diciéndole a las empresas: apuéstale el doble a tu inteligencia organizativa, apuéstale el doble a la salud de tu gente, que estén en forma. En España piensa en cómo juegan los equipos que están siempre en la tabla, en el top. Y no solamente porque tienen más dinero, los equipos de fútbol en la Liga de España, no solamente porque tienen más dinero, lo cual es cierto ahora por la trayectoria y 1000 cosas, pero qué interesante esos casos cuando hay un equipo que no tiene tanto dinero, pero hacen las cosas diferentes y logran estar ahí en el top también. Entonces, los equipos de alto desempeño hacen cosas diferentes. No es que tienen acceso a mejor estrategia, a mejor inteligencia del negocio. Y por cierto, ahora con el empuje de la inteligencia artificial, la inteligencia del negocio está disponible para todo el mundo. El gran diferenciador es lo que tú dijiste hace un rato de esencial, es hacer nuestro trabajo más humano y nuestra humanidad, y traer, ¿cómo fue que dijiste? Traer humanidad al trabajo y trabajo a la humanidad. Ese va a ser el gran diferenciador de las empresas. Por eso Lencioni le llamó a esto la gran ventaja competitiva, es la salud o la inteligencia organizativa. Dicho eso, hay 4 disciplinas para lograrlo. Y háblame un poquito, Ángel, de cómo estás viendo eso en los equipos que tú trabajas. Las disciplinas son crear cohesión a nivel del equipo, crear claridad en la estrategia y luego sobrecomunicarla, estar teniendo un plan de comunicación entero alrededor de esa claridad y eventualmente institucionalizarla con los procedimientos para que se convierta en cultura. Y antes tal vez de hablar de las 4 disciplinas, te quería decir, ¿por qué crees que los gerentes generales tienen resistencia a esto? Nosotros tenemos una teoría, pero me gustaría escuchar primero, ¿por qué crees tú que hay cierta resistencia a esta idea y que se regresan a la parte de la inteligencia del negocio? Sí, bueno, muy buena pregunta. Yo creo que a veces ni siquiera hay el grado de conciencia sobre el problema no es tan alto, y entonces lo que tú decías, ¿no? Voy a mirar en el cuarto en el que no están los aretes que he perdido, simplemente porque creo que eso es lo correcto, ¿no? Para poder atacar un problema en su origen necesitamos saber ponerle nombre, ¿no? Yo creo que esto que estamos haciendo y que, por supuesto, Table Group lleva haciendo pues 27 años, al final es evangelizar sobre algo a lo que se le pone nombre de verdad para que todos seamos más conscientes de que ese problema está ahí. Entonces yo creo que un problema que nos sucede es que
en las empresas es que ni siquiera somos conscientes de esto. Vemos los efectos, ¿no? Vemos el alta rotación, el equipo no ejecuta, tengo absentismo, que es un gran problema en España concretamente. Pero realmente no hay foco en el problema o en el origen del problema. Y luego me preguntabas concretamente la Sí, pregunta era... que la resistencia puede ser porque no han dado en el problema, y qué otras cosas creen que puede causar esa resistencia a los gerentes generales que los lleva a regresarse Sí, sí, al es que Excel o al P&L. yo creo que también cuando estamos hablando de esto es más incómodo, menos predecible, menos objetivo. Y muchos perfiles de líderes, de muy buenos líderes y grandes gestores y visionarios en empresas, tienen el negocio bien controlado, entienden las operaciones, entienden a sus clientes, pero esta parte más impredecible, que al final está relacionada con conflictos, con temas humanos, con relaciones, que al final estás hablando de relaciones, conflictos sobre cosas de negocio. O sea, al final estás hablando de negocio, es parte del negocio. Yo creo que esa parte es incómoda. Entonces, la forma de atacarlo muchas veces es, pues me voy a lo que ya conozco en lugar de hacer algo que para mí es muy incómodo y de manera inconsciente. Entonces, salir de la zona de confort de, pues eso, lo que tú dices, el P&L, los números. A mí me ha pasado con gerentes, con empresarios, el estar trabajando en la cohesión del equipo y que se hagan conversaciones como lo que necesitamos es un software para comunicarnos mejor. Y en ese momento recuerdo una conversación en la que estaban el director general y el director de operaciones. Y el director general diciendo, es que no nos comunicamos suficientemente bien, el director de operaciones y yo necesitamos un software para comunicarnos. Y dije, no, necesitáis sentaros y hablar, y que venga el comercial y que venga el director de tecnología y hablar entre vosotros. Y hablar entre vosotros. Entonces son cosas incómodas que a veces no queremos atacarlas porque también va de cambiar cosas nosotros. Y al final eso, pues no todo el mundo tiene... quizás la humildad y las ganas van un poco de la mano de querer cambiar cosas ellos, ¿no? Entonces yo creo que hay un freno también ahí importante en cuanto a por qué no se ataca suficientemente esto. Sí, nosotros hablamos de ese sesgo hablamos de algunos sesgos que tienen los gerentes generales que les cohíbe o que no les permite trabajar en generar una inteligencia organizativa o una organización saludable y efectiva. Y el que tú mencionabas, ¿no? Que esto es algo touchy-feely, decimos nosotros acá, que tal vez podemos decir es algo como muy emocional, de inteligencia emocional, y trabajé justo el año pasado con una empresa enorme de software, un startup que ya va por el año 9, pero siguen siendo un startup, y increíble, que pasaron de 12 desarrolladores a 500 personas en el personal y cuentas enormes con gobiernos, hicieron su summit anual en Cancún, en una cosa espectacular con los 500 desarrolladores, pero en total creo que el equipo eran más de 500 personas. Y el fundador dijo, de una forma muy directa, ¿verdad? Y con humildad en su estilo, dijo, yo prefiero estar sentado en mi computadora haciendo código, pero necesitamos hablar de esto. Digo, yo nunca recibí ningún entrenamiento gerencial, dijo, pero necesitamos hacer esto. Por eso hemos traído a Table Group y por eso hemos traído a Julio a que nos ayude a hacer esto, porque no es nuestra fortaleza. Y obviamente la inteligencia de negocio, como hemos venido diciendo, es súper importante, pero le andamos diciendo a los clientes, apuéstale el doble a la salud, a ponerte en forma, porque eso va a tener, y aquí viene el segundo sesgo, o bueno, conectado con este primer sesgo de que es touchy-feely, nuestra respuesta es, nada es más importante para lograr los resultados que tener una organización que es saludable y efectiva. Y luego, el otro sesgo que hemos encontrado es que esto no es lo suficiente sofisticado. Es más fácil enfocarse en un mejor software, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros le preguntamos a los mejores equipos, cuando le preguntamos a los líderes y gerentes que describan algunos adjetivos de los mejores equipos en los que han participado, nunca o 99% de las veces no nos dicen algo respecto a la herramienta de tecnología que utilizaban
o la inteligencia de mercado que tenían o qué sé yo. Entonces, siempre los adjetivos que describen los mejores equipos donde las personas se han sentido productivas, ganadoras, que el desempeño está top y que la cultura está bien también, usualmente la gente nos dice había respeto profesional, había muy buena comunicación, había mucha confianza, nos mirábamos y ya nos entendíamos, y eso toma cierto tiempo, pero también puede acelerarse con un modelo específico, un sistema operativo para crear eso. Y eso justo es lo que nos da el modelo que nosotros tenemos, que se enfoca en cohesión y en claridad. Nosotros decimos la cohesión, remar juntos de verdad, y la claridad, el responder una serie de preguntas simples pero muy profundas acerca de la empresa, elimina 99% de las bacterias que enferman a las organizaciones. ¿Cómo escuchas eso tú? Bueno, yo creo que tiene todo el sentido. Al final, prácticamente todos los problemas que se dan en una organización, salvo lo que decíamos antes de nunca he llegado a encontrar mis clientes, ¿no? O sea, estamos hablando de empresas ya constituidas que vienen funcionando. Casi todas los problemas se pueden reducir a un problema de comunicación. Comunicación que al final tú lo has dicho, ¿no? Como en dos pilares, que al final, o las dos vertientes. Uno, cómo nos comunicamos como equipo, el grado de confianza. Para que tengas una buena comunicación tienes que tener confianza. El que sepamos apostar por compromisos en los que de verdad creemos, que nos podamos exigir unos a otros. Entonces esa parte de comunicación y alineamiento es fundamental. Y lo segundo, ¿no? El que tengamos que esa comunicación, que sepamos muy bien quiénes somos, dónde vamos, cómo llegamos, qué es lo importante, que estemos alineados todos respecto a eso y lo sepamos comunicar constantemente hacia abajo. Y esto, además, es que lo podemos saber. Los problemas que tenemos normalmente a nivel personal o con amigos son problemas de comunicación casi todos. Oye, pues desalineamiento de expectativas. Es que yo pensé que... No, pues vamos a dejar las cosas claras desde el principio. Vamos a... a mí me encanta, por ejemplo, el concepto de diversidad. Y además esto creo que lo escuché de Pat, ¿no? Está fenomenal el concepto de diversidad y debemos ser diferentes, pero vamos a tener claro todos como equipo qué es lo que nos une como equipo, cuáles son esos valores que tenemos como equipo. Y porque al final el ser capaces de unirnos y de estar vinculados a personas que creen lo mismo que nosotros, que tienen los mismos valores, es básico, porque ahí es donde se genera la seguridad también. Y eso es lo que va construyendo cultura. Entonces yo creo que esos dos pilares son fundamentales, ¿no? Y luego eso se traslada, como muy bien dices, que al final el simplemente acordar, responder a estas preguntas de quiénes somos, dónde vamos, generar esa claridad, de la mano de eso va el cómo lo repetimos de manera consistente y coherente continuamente, porque a las personas no les vale con que nos digan una cosa una vez, sino que tiene que ser repetida, para que veamos que realmente es importante, repetida y vivida, ¿no? El walk the talk, que se dice, el estar con mis propias decisiones y actos, el estar confirmando eso que te estoy diciendo. Entonces esa parte es fundamental, y cuando a eso además lo cierras el círculo con que los procesos vinculados a las personas, que al final yo no sé si alguna vez me ha llegado a... Bueno, creo que nunca me ha llegado a encajar como que recursos humanos sea un área específica, porque no trabaja operaciones. Recursos humanos es completamente transversal. Recursos humanos está en todo, ¿no? Porque al final somos personas trabajando con personas para personas. Sí, yo creo que ese es un punto importantísimo, que a veces estas iniciativas no caminan porque el CEO está diciendo esto es algo, el gerente general está diciendo esto es algo de recursos humanos. Y la verdad, la cultura no se puede delegar. Yo siempre le digo a mis gerentes, tú eres el arquitecto, el Chief Architect Officer de la cultura. Eres el principal arquitecto de la cultura. Y usualmente eres el principal problema también, ¿verdad? Los gerentes generales, los directores generales son usualmente una parte importante del problema cultural, ¿no? Porque al final la cultura es lenguaje y conducta que se convierte en tradición, y lamentablemente cuando no es intencional, cuando no tiene un sistema, cuando no está hecha con un sistema operativo, nuestro default, ¿verdad?, es hacia malos hábitos, es hacia falta de disciplina, y lamentablemente estamos cansados de ver organizaciones increíblemente inteligentes, increíblemente talentosas,
que por falta de disciplina no lo lograron, como decías tú al principio. Igual en el mundo del deporte. Messi, que es mi jugador favorito de fútbol, a pesar de, yo sé que tú eres del Madrid, ¿verdad? Yo por muchos años fui fan de Barcelona porque soy fan de Messi desde hace mucho tiempo. Podemos hacer otro episodio para hablar de mi amor por Messi en otro momento, pero te digo que él dijo en una entrevista, dijo, yo jugué así desde niño y el talento, pues, de hecho, él dijo, Dios me eligió, dijo, yo así jugué desde niño, pero claro, después trabajé mucho. Y si traemos esto al mundo empresarial, hay muchas empresas con líderes muy talentosos que no estaban dispuestos a hacer el trabajo un poquito más sucio, entre comillas, estoy haciendo para los que nos escuchan en el carro, los que están corriendo, estoy haciendo comillas con mis dedos, ese trabajo más del teje-maneje de, ok, sentémonos a conversar, vamos a alinear nuestras expectativas. Mira, cuando tú dices esto, estás socavando la confianza. Y como decíamos hace un rato, la cohesión es una gran parte, pero luego la claridad y la estrategia que se puede implementar de forma ágil, rápida, es otra gran parte. Entonces, creemos que lamentablemente muchas empresas están dejando mucho en la mesa porque están tratando de resolver problemas de inteligencia organizativa o de salud y de estar en forma como organización con la parte de la inteligencia del negocio. Y nuestra gran vocación, porque es más que una consultoría, es más que un trabajo para nosotros, nuestra gran vocación es llevarle a los empresarios de empresas grandes y pequeñas a que le apuesten el doble a estar en forma en la inteligencia organizativa, en la salud organizacional, para que eso se traduzca en mejores resultados, en ir más lejos y más rápido, porque al final del día, como dije antes, pasamos mucho tiempo en el trabajo para estar frustrados la mayoría de las veces, la mayoría del tiempo, y necesitamos promover esto, ¿no? Y en eso andamos. Así que no, te agradezco, Ángel, esta maravillosa conversación. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias también por esta alianza que hemos iniciado para ayudar a las empresas a ir más lejos, más rápido. Y gracias por el tiempo hoy aquí en el podcast. Julio, ha sido de verdad un auténtico placer. Hablar contigo siempre es un placer. Y además hablar de estos temas yo creo que es maravilloso y es muy necesario y muy útil, ¿no? De verdad, esto es algo, cuando ves una empresa y todo lo que conlleva de pérdida de oportunidades, de dinero, de talento, de ideas, de creatividad y de ganas, de ilusiones, ¿no? Que se desperdician, y dices, no es que venga un competidor nuevo y nos haga cerrar o perder. No, es que lo estamos perdiendo nosotros porque no estamos haciendo cosas, no estamos atacando los problemas correctos. Pues es fundamental hablar de esto para poder ayudar a más empresas. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio.